Muy buenas noches sean todos, todas y todes a este diálogo esta noche por las plataformas de World Pride Panamá y Revolución TV. Mi nombre es Joacín Villalobos y voy a estar con ustedes a lo largo de todo este diálogo tan interesante que les hemos preparado en el marco de la Semana Educativa del World Pride Panamá, titulado Mitos y Realidades de la Discriminación. El día de hoy contamos con un panel de experimentados panelistas, cinco para ser exactos, que nos van a dar un trasfondo psicológico, social y un punto de vista desde las organizaciones de la sociedad civil con respecto a la revisión de mitos que acompañan la diversidad sexual y cómo esto contribuye a la discriminación y exclusión de la población LGBTIQ+. Así que, bueno, pues sean todos, todas y todos bienvenidos a este espacio. Vamos a comenzar presentándoles a las personas que nos van a acompañar esta noche y para eso doy unos segundos para invitar a que nos hable un poquito de su rol y de su organización. Vamos a saludar a Glito Realba. Ella representa a CIMUF, que es la Coalición Internacional de Mujeres y Familia, para que nos hable un poco de su rol dentro de este diálogo que vamos a comenzar en breves minutos. Hola, Joacín, buenas noches. Bueno, nada, complacida de estar acá, muchas gracias. Mi nombre es Gleidis Beto Realba, como bien dijiste, soy la directora ejecutiva de CIMUF. Eh, CIMUF es una organización lesbo-feminista. Estamos enfocados pues, en el empoderamiento de las mujeres, trabajamos por los derechos humanos de todas las mujeres y sobre todo de las mujeres de la diversidad sexual y la defensa de los derechos de las familias diversas, porque es importante también entender que las familias no hay un solo modelo. Las familias todas son distintas y que casi que el 80% de las familias en Panamá son uniparental y son lideradas por madres, mujeres. ¿Okay? Bueno, CIMUV es una organización maravillosa. Nosotras nacemos pues desde la necesidad de contar con espacios seguros, también pues que estos espacios seguros sean exclusivos de mujeres. Muchas veces dentro pues de la misma distintas o anteriormente en las organizaciones, pues aunque tenían mujeres, no se le daba el espacio ni los liderazgos para que pues ellas pudieran desarrollarse. Ya viendo una vez esta necesidad, nosotras mismas pues decidimos construir y pues fortalecer una organización que nos represente a nosotras mismas desde nuestras necesidades, ¿sí? Con todo lo que nosotras realmente requerimos. Hoy en día, pues somos más de 30 voluntarias activas, hemos realizado más de 10 capacitaciones a diversas empresas. Nuestro trabajo, más allá de pues empoderar a las mujeres, también este empoderamiento va hacia lo externo, donde ellas se puedan visibilizar y pues sentirse acompañadas, que sepan que no están solas y que somos muchas, somos legión, ¿no? Así que bueno, eso es parte de nuestro trabajo y lo dejo por ahí, hasta ahí por ahora. Muchas gracias, Lili. Definitivamente que muy importante la labor de todos estos años que ha venido haciendo CIMUF. Así que muchas gracias por estar con nosotros esta noche para acompañarnos en este diálogo. Quiero recordarles que esta plataforma educativa llega a ustedes gracias al World Pride Panamá, a CIMUF y a IPDH. Precisamente de IPDH, de Independientes Pro Derechos Humanos, es nuestro siguiente invitado. Él se llama Gui Rodríguez, para quien le invitamos a que nos dé unas cortas palabras acerca de su labor y sobre un poco, para que las personas conozcan un poco más de IPDH. Buenas noches, Joacín, y por supuesto a este panel tan maravilloso, a Gli, a Juan Alonso, está por ahí Manuel Valdés también, y nuestro querido psicólogo Rodolfo Justín, y a todos los que nos ven a través de las plataformas de World Pride Panamá, Hicimos Panamá, IPDH y World Pride Panamá. Definitivamente hablar de IPDH es remontarnos al año 2017, porque en ese año es que surge pues la necesidad identificada
de docentes y especialistas en género y desarrollo en educación dentro de la misma población LGBT. Q+. Y para eso, bueno, hicimos un reclutamiento maravilloso de personas en diferentes áreas de docencia, de género y desarrollo. Estamos hablando de psicólogos, personas de las ciencias de la política, sociólogos y también a un grupo de jóvenes que es muy importante, que forman parte de IPDH, ¿verdad? Independiente por Derechos Humanos, que viven en un constante capacitación y formación. Prueba de ello soy yo también como comunicador y relacionista público del World Pride Panamá, y siendo director ejecutivo de IPDH, pues tuve que educarme para conocer conceptos y terminología adecuada, también conocer acerca de derechos humanos, del tema de la discriminación. Entonces hemos hecho pues a lo interno y externo de la comunidad LGBT Q+ en Panamá, pues hemos construido diferentes tipos de puentes. También contribuimos a la transformación de la forma de comunicar a los medios de comunicación y a todos los que nos apoyan a través del World Pride Panamá durante el 2017 a la fecha. Ya tú no ves titulares que dicen las locas van a marchar. Hoy en día vemos titulares que dicen la comunidad LGBTIQ+ se manifiesta por sus derechos o iza la bandera del orgullo gay o celebran el mes del orgullo, ¿verdad? Actualmente IPDH, bueno, cuenta con abogados, psicólogos que dan ayuda y brindan ayuda gratuita, principalmente a jóvenes que son discriminados y excluidos por su orientación sexual y por su expresión de género. Hemos trabajado mucho de la mano de personas muy importantes como el señor Ricardo Mejía, nuestra querida Samira Almengor de CIMUF, y todo lo que tiene que ver con el World Pride Panamá, también aliados como APLAFA, la Defensoría del Pueblo, las Madres Budistas, y una serie de personas que están con nosotros trabajando constantemente a lo que nosotros hacemos en IPDH. Y mira, esta organización es responsable de hacer la parte educativa del World Pride Panamá desde el 2017, 18 y 19, y todo esto que vemos de manera virtual en este 2020, todo se hace desde IPDH. Entonces, para nosotros, pues, es un gran orgullo y un placer poder que ustedes disfruten de todas estas semanas que tenemos de capacitaciones interesantes como las de hoy, a través pues, de plataformas como World Pride Panamá y CIMUF, que lo estamos viendo en vivo y con un excelente panel esta noche. Muchas gracias, Guy. Excelentes palabras, excelente introducción. Pero bueno, seguimos adelante con nuestros paneles de invitados y quiero presentarles a continuación a Juan Alonso. Él representa la asociación Nuevos Horizontes y nos acompaña esta noche también para ser parte del panel de experimentados invitados que tenemos preparados para ustedes esta noche. Así que bienvenido, Juan. Si nos hablas un poquito de la Asociación Nuevos Horizontes. Hola, muchísimas gracias por el espacio y felicitarles por este programa tan nutrido de educación que están llevando durante el mes de la diversidad en Panamá. Bueno, la Asociación Nuevos Horizontes nace en el 2010. Somos un colectivo de personas LGBT que luchamos en defensa por los derechos humanos de nuestro colectivo. Iniciamos en la región de Panamá Oeste, nos hemos extendido hasta provincias centrales y Bocas del Toro. La Asociación Nuevos Horizontes tiene un componente muy fuerte en la parte de la salud. Es la parte donde más nos hemos enfocado y hemos desarrollado nuestras capacidades, todo lo que tiene que ver con el tema de la salud integral de las personas LGBTIQ+ en Panamá. Por ende, nos ha llevado a trabajar en diversas alianzas como las plataformas de promoción y salud de las personas que viven con VIH en el sector de Panamá Oeste, Boca del Toro y el interior del país. También estamos en la red de prevención de violencia de género, que también es un tema pues, que nos ha afectado muchísimo como colectivo. Y esto nos ha llevado a crear alianzas con el Ministerio de Salud, con la Policía Nacional, con la Defensoría del Pueblo, debido a la ola de violencia que se vivió en los años 2007, 2008, 2009 en la región de Panamá Oeste. Esto nos lleva a organizarnos de manera que hoy en día, pues como organización, llevamos un componente muy fuerte también de incidencia pública y política a nivel municipales de las diversas municipalidades donde intervenimos y trabajamos en alianza para el reconocimiento de los derechos humanos de nuestros colectivos LGBT.
Excelente, Juan. Muchas gracias. Mejor presentación que esa, imposible. Y bueno, queremos recordarle a las personas que nos están viendo a través de las plataformas de World Pride Panamá en sus diferentes redes sociales, a través de CMove y a través de revolución.tv, de que este marco educativo que se ha abierto a través del World Pride Panamá tiene un gran cierre, y eso va a ser el día de mañana, así que tienen que estar muy pendientes de las redes sociales @World Pride Panamá, @CMove y @IPDH. Para nuestro siguiente invitado, quiero invitar a que nos hable un poquito más de eso, la asociación a quien él representa. Él se trata de Manuel Valdés y nos visita directamente desde el Movimiento Afrodiverso de Panamá, para quienes les damos la bienvenida. Y pues si nos hablas un poquito de la labor que tiene el Movimiento Afrodiverso, de Panamá. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Un gusto, un placer de estar aquí con todos ustedes. Igualmente, pues, hablarles un poquito de lo que es MOAD, que como mencionas, Joacín, es el Movimiento Afrodiverso de Panamá. Este movimiento que básicamente, a diferencia de como muchos han mencionado en estos momentos, tienen años trabajando, pero MOAD nace este año 2020. Es un movimiento que tiene muy poco tiempo trabajando, pero con un equipo que tiene muchas ganas de hacer muchas cosas por los derechos humanos de la población afro. Y básicamente, pues como decía, este movimiento nace este año y ha nacido básicamente en medio de toda esta crisis que estamos sufriendo en este momento de forma global, y aquí en Panamá igualmente del COVID-19. Nace este movimiento como una alternativa pendiente de lo que son las poblaciones afro. Y así igualmente la población LGBTIQ, que como sabemos todos, y por muchas cosas que se han vivido desde hace poco, en la historia siempre las poblaciones afro han sufrido de lo que es la discriminación racial. Y dentro de las poblaciones afro igualmente hay personas que son parte de la comunidad de LGBTIQ e igualmente sufren de este tipo de discriminación por su orientación. Entonces, en la historia hemos visto que igualmente a la población afro muchas veces no se le reconoce lo que son los aportes de los negros y las negras, y que básicamente al final como grupo somos un grupo que ha aportado mucho en la historia, ¿no? Entonces, a esto es lo que aspiramos actualmente en nuestro movimiento, y pues bueno, somos un espacio que busca luchar por los derechos humanos de los afros y la diversidad sexual, de todos y de todas. Bueno, muchas gracias, Manuel, y bienvenidos todos, todas y todas nuevamente entonces a este diálogo tan interesante. Me falta un invitado más, y es la persona que nos va a aportar la parte científica. Él es psicólogo y a continuación se los voy a presentar, pero me parece que es prudente, además de su presentación, nos responda la primera pregunta que tenemos preparada, y se debe a que les voy a hacer la pregunta a nuestro invitado, que se llama Rodolfo Justine. Él, le voy a pedir que se presente, pero que además nos ayude a definir los conceptos de mitos, realidad y discriminación. Bienvenido, Rodolfo. Hola, Joacín, y gracias por la invitación. Yo estoy realmente bastante complacido, contento de estar en esta reunión y compartiendo con personas que tienen trabajos como tan importantes. Yo soy psicólogo, mi formación inicial es en terapia de familia y de parejas, y desde ese lugar me ha tocado trabajar temas como diversos como violencia en matrimonio, violencia de género, trauma psicológico y una infinidad de cosas, trabajar con hombres violentos, y eso pues crea un marco muy grande, y evidentemente muchas de esas personas que buscan ayuda
también son parejas LGTBIQ+, y personas como en algún lugar de ese espectro de los LGTBIQ+. En cuanto a la pregunta como tal, que es una muy buena pregunta, el mito o un mito es o vendría siendo toda alteración de la realidad o una distorsión de una realidad, ya sea a través de una exageración, una minimización, y hace referencia sobre cómo una persona o un grupo de personas traducen aspectos de la realidad a través de esta distorsión y representan algunos aspectos de lo que se quiere decir que es como correcto o apropiado. La realidad sería la capacidad que tenemos los seres humanos de retratar lo que está ocurriendo en el mundo, en la sociedad, y que esa representación es en cierto sentido como fiel reflejo de la realidad. Entonces, de alguna manera u otra, estos dos términos hablan como de conceptos que se oponen. La realidad pues sería una cosa muy sencilla, sería lo que todos vemos, a pesar de que muchos de nosotros, de nosotras y nosotres, vemos la realidad a través de filtros y de sesgos. Y el mito viene a hablar de eso. Sin embargo, el mito también puede ser algo que está al servicio de un interés distinto. Y ahí es a donde entraríamos, por ejemplo, en el campo de lo que es la discriminación. Y la podríamos definir como un sistema instalado en grupos de la sociedad donde se imparte un trato injusto, perjudicial a una persona o un grupo de personas basado exclusivamente en su etnia, en el color de su piel, su sexo, su edad, y de esa forma excluyendo a estas personas de acceso a información, derechos, salud, etcétera, y formándose de esa manera como una especie de cultura del odio. Muchas gracias, Rodolfo. La verdad que ha quedado bastante más claro. Para las personas que nos están recién acompañando, recuerden que nos pueden dar share o le pedimos también que comenten, que hagan sugerencias y que hagan las preguntas debidas para que al final, en la última etapa de este diálogo, podamos contestarlas. Basándonos en lo que nos acaba de explicar Rodolfo, hay un término que es muy importante revisar dentro de todo el contexto de discriminación. Este término se llama endodiscriminación. Para eso le voy a pedir a Gli Torrealba que nos hable qué significa y cómo se relaciona esta endodiscriminación con el activismo de las lesbianas en Panamá. Bueno, gracias, Joacín. Bueno, lo primero es que la endodiscriminación es la discriminación que existe entre personas de un mismo grupo, ¿ok? Pero, pues haciendo énfasis pues, en el contexto que estamos, que es la población LGBT, pues dentro de nuestra misma población existe esa discriminación hacia las diferentes letras, ¿ok? Lo primero es entender que también todos somos discriminados en algún momento y que muchas veces somos opresores y somos oprimidos, ¿ok? En el caso, pues, de la comunidad LGBT, pues, básicamente nosotros todos somos criados o educados y formados bajo una heteronormatividad, ¿ok? Esa heteronormatividad que forma y nos educa desde el hogar, pues con una podríamos decir, con estas patrones y formas aprendidas donde normalizamos la discriminación. Muchas veces lo hacemos en un chiste y creemos que es lo normal, ¿sí? Ahora bien, para nosotras como mujeres lesbianas, la endodiscriminación nos ha afectado por años. Históricamente, las mujeres lesbianas de la comunidad, pues hemos sido opacadas, digamos, oprimidas, o sea, no hemos podido tener posiciones de liderazgo, ni siquiera referentes dentro de nuestra historia. Pues en Panamá eso ha ido cambiando poco a poco. Desde hace 4 años, pues
nosotras, por este mismo hecho, nosotras tomamos la decisión de crear una organización que nos representara como mujeres y todo lo que es nuestras necesidades. Una vez que pues empezamos a trabajar, ya pues obviamente podemos alcanzar nuestras propias necesidades, pero sin embargo, creo que es importante pues, digamos, reenfocar esto, ¿no? La discriminación que sufrimos las mujeres lesbianas dentro de la misma comunidad es grande. Desde muy chicas se nos estigmatiza por ser muy masculinas o no puedes jugar algunos juegos. Entonces, eso es algo que viene desde chico. Ya cuando estás acá en las organizaciones, entonces, claro, lo que dije, no tenemos estos puestos de liderazgo, ni siquiera con quién podemos tener un referente. Y bueno, esto ha ido cambiando, como dije, hace 4 años ya pues hemos venido trabajando para que las mujeres podamos tener referentes dentro de nuestra comunidad, porque muchas veces entre las mismas organizaciones, aunque tienen mujeres, quedan rezagadas y siempre la cara son los hombres. Entonces es momento de que las mujeres tomemos el poder, que creamos en nosotras y que podamos tener nuestras propias mujeres y recuperar la memoria histórica de nuestras mujeres, de nuestras luchas. Creo que, bueno, de esta manera es como nos ha ido afectando, pero también es importante recalcar que podemos hacer un cambio, pero el cambio lo hacemos de nosotras mismas. Excelente mensaje, Gli. Y bueno, saliéndonos un poquito del tema de la endodiscriminación, en el 2020 nace una nueva organización en medio de la pandemia. Esta organización se llama Movimiento Afrodiverso de Panamá, y para eso queremos invitar a Manuel Valdés que nos responda cuál es la importancia de este tipo de activismo y organizaciones y cuáles son los objetivos per se que persigue esta organización, esta nueva organización que nos acompaña. Gracias, Joaquín. Sí, mira, parte de incluso el trabajo que venimos realizando nosotros y muchos de los que estamos aquí presentes, como parte también de la organización World Pride Panamá, y algo que en nuestra lucha por los derechos humanos de todos y todas, pues nos hacía falta un poco integrar dentro del trabajo de educación y de lucha que estamos haciendo por los derechos humanos. Nos faltaba integrar un poco el tema del movimiento afro, porque como lo mencionaba hace un momento con la presentación que hice del movimiento, la población afro siempre ha recibido discriminación en todo lo que ha sido la historia, ¿verdad? Entonces, en todo lo que ha sido la historia ha recibido discriminación y muchas personas o parte de la comunidad afro, por decirlo así, básicamente en la historia ha sido quien inicia las revoluciones de muchas cosas que se han logrado como tal en la historia. Entonces, a partir de allí es que nace este movimiento y no solamente en la parte de defender lo afro, sino también en la parte de la diversidad, porque igualmente siendo nosotros parte de la comunidad LGBTI, y lo puedo poner como ejemplo, yo siendo parte de la comunidad negra y siendo igualmente gay, igualmente soy discriminado por ambas cosas. Entonces, aquí el objetivo del movimiento es luchar por los derechos humanos, hacer visible todas las situaciones y obstáculos por los cuales personas afrodescendientes en Panamá e incluso globalmente pasan, como problemas de educación de calidad, problemas de acceder a lo que son los servicios de salud, incluso hablar un poco de lo que es la interseccionalidad en cuanto a lo afro, que si eres indígena, que mayormente se reconoce básicamente es que la gente de piel blanca, los blancos son los que lideran, o por qué, si lo ponemos como ejemplo, la mayoría de las veces podemos ver que los gerentes, los que llegan a ser presidentes, los que llegan a puestos altos, los que llegan a puestos de mando, son gente de piel blanca. ¿Por qué no nos ponemos a revisar en la historia cuántas personas negras y negros que los han habido, pero son
limitadas las personas que han llegado a esos puestos o que han logrado pues tener un éxito excelente, valga la redundancia, simplemente por el hecho de ser discriminados, ¿no? Entonces, básicamente este es el objetivo, ¿no? Es la importancia de sumar a nuestra organización de World Pride una parte que vea el tema del movimiento afrodiverso y asimismo demostrar y evidenciar que hay pues una diferencia de clases que muchas veces no queda en evidencia, pero que es necesario exponerlo y hacer educación y que todo sea equitativo e igual para todos. Muchas gracias, la verdad que hay muy, muy buen trabajo que se ha hecho en el corto tiempo que están con, con vida en esta asociación. Así que yo quisiera en este momento también preguntarle a Guy Rodríguez de Independientes Pro Derechos Humanos, y ya entrando un poquito más al tema, si la falta de educación incide directamente en la discriminación, y en base a esto, que nos hable un poquito del trabajo de IPDH y los objetivos y los resultados que se han logrado hasta ahora. Sí, buenas noches nuevamente a la gente que nos ve a través de World Pride Panamá y CIMUF, y por supuesto a todo el panel que acaban de entrar. Bueno, estamos conversando precisamente de los mitos y realidades de la discriminación. Mira, voy a citar algo que está en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y es el artículo número 7, y dice tal cual está publicado. Todos somos ante la ley, todos somos iguales ante la ley y tienen sin distinción derecho a igual protección de la ley y todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta declaración y contra toda provocación a tal discriminación. Eso está en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Usted lo puede buscar, lo busca en Google y le va a aparecer todos los artículos. Y me llamó poderosamente la atención, esto porque ahí habla precisamente, estamos hablando de los derechos humanos y de la Declaración Universal y habla de que todos somos iguales ante la ley. Y es por eso que la discriminación, en este sentido, cuando hablamos de discriminación, es el resultado de la falta de educación. Si no nos educamos, no aprendemos, ¿verdad? No nos informamos y vamos, pues, viviendo de alguna manera sin conocer ciertos aspectos de la vida cotidiana que para unos pueden ser normales y para otros no. La gente discrimina porque no tiene conocimiento, porque no se educa y porque no conoce, pero la educación es la única manera de poder ver o dar a luz, como de alguna manera decirlo, y eliminar estos prejuicios, ¿no? Tenemos ciertos prejuicios que vienen pues desde la familia, desde la sociedad, y por ende, como nos vamos educando de esa misma manera, así mismo nos comportamos con la comunidad LGBTIQ+. Entonces, hablar de discriminación, primero que todo, la base es la educación. Pero la educación científica también ha declarado, o más bien nos explica claramente que todos esos hechos y todas esas cosas que nos meten de alguna manera en la mente son totalmente falsas. Y para la gente que es discriminada, en este sentido, hablando específicamente de la comunidad LGBT, el mejor argumento es educarse, es defenderse de alguna manera, pero con bases educativas. Y es por eso que desde IPDH, nosotros, como te comenté al inicio, pues desde el 2017 venimos trabajando en estructurar todos estos talleres, conferencias, diálogos como los que estamos viendo hoy en día, para educar a la población y para educar también a lo que nosotros decimos heteroaliados y a toda la comunidad en general, ¿verdad? Porque si nos educamos, tenemos información de primera mano y como quien dice, no sería fácil que nos discriminen, que no conozcamos nuestros derechos, que no sepamos cómo poder manejarnos cuando tenemos algún tipo de problema, cuando somos discriminados. Entonces es importante para IPDH el tema de la educación. Vuelvo y repito, nosotros trabajamos con personas idóneas que trabajan y conocen el tema de derecho y género y el tema de la discriminación, políticos, abogados, sociólogos, psicólogos, ¿verdad? Uno de ellos está aquí, que es el señor Rodolfo Justín, que nos ha ayudado mucho, inclusive desde nuestras propias plataformas de World Pride Panamá y CIMUF,
con quien de la mano trabajamos mucho de estos talleres y esta parte académica dentro de IPDH, que son los resultados que hoy en día vemos desde el 2017, cuando se reúne Samir Almengor, Franklin Robinson, el señor Ricardo Mejía, y van estructurando todo esto que, a pesar de que en Panamá se habla de la comunidad LGBTIQ+, desde hace 15 años solo veíamos una marcha, no había una parte educativa, no había una parte que nos enseñara a que tenemos derechos, ¿verdad? Y con esos derechos podemos, como quien dice, de alguna manera defendernos si conocemos, si nos educamos. Entonces, para IPDH ese es uno de los principales pilares, educarse, trabajar y trabajar, como dice nuestro lema, ¿verdad? Educar a toda la población LGBTIQ+, que se integren, que sean parte de estos conocimientos, pues, que son importantes para poder en algún momento debatir de alguna manera cuando tenemos algún tipo de confrontamientos, cuando nos hablan, pues, del tema de la discriminación. Definitivamente que el arma más poderosa que podemos tener como comunidad es la educación, y no solamente para miembros de la comunidad, sino para todas aquellas personas que desconocen cómo pueden llegar a ser, cómo pueden generar discriminación hacia ciertas personas de cierta población. Para este punto, me gustaría preguntarle a Juan Alonso si a los gays y las trabajadoras sexuales trans se les asocia frecuentemente con el VIH, lo cual pienso que estigmatiza profundamente a estas poblaciones, y desde su organización, ¿qué acciones se realizan para reducir este estigma en las poblaciones que requieren tanto ser atendidas? Muchas gracias. En efecto, como mencionaba el compañero Guy, es vital el tema de la educación. Poder educarnos en los temas nos ayuda a derribar todos los mitos que hay alrededor del tema de derechos humanos. Y sí, en efecto, en los inicios de la epidemia de VIH a nivel mundial, una de las frases que también fue utilizada, que era la epidemia de los homosexuales. Se llegó hasta a creer que por los movimientos conservadores que había de la época, se divulgaban muchos discursos al respecto sobre este castigo divino, ¿no? Para aquellos sectores religiosos. Y también se relacionaba, por ende, a esa parte de un castigo, según la literatura de algunos sectores ecuménicos, hacia la homosexualidad. Entonces, de ahí viene entonces la parte esta de que las poblaciones LGBT eran las más vulnerables. Luego, con los años, se logra realizar diferentes estudios epidemiológicos que lograron entonces entender por qué esta población en algún momento fue la más vulnerable. Y cuando vemos todo este tipo de estudios y ven la parte social, nos damos cuenta que todo parte del estigma y la discriminación de las cuales eran víctimas. Nadie nace vulnerable, nadie nace discriminado o nadie nace siendo machista o feminista. Nos vamos formando en la vida y, por ende, la estructura social hizo que estas poblaciones en un momento fuesen las más vulnerables ante el tema de VIH. Es de allí entonces donde surge ese estigma sobre las poblaciones LGBT y también sobre las poblaciones de mujeres trabajadoras sexuales. Ahora bien, si nos vamos a la parte científica, en Panamá debemos actualizar este tipo de estudios para que podamos minimizar o derribar ese tipo de barreras educativas que todavía nos llevan a pensar que las poblaciones LGBT son las únicas vulnerables ante el tema de VIH, cuando no es así. El último estudio realizado por el Instituto Conmemorativo Gorgas nos da unas cifras muy alarmantes en el 2010, pero a la vez también nos indica el por qué esta población tenía mayor vulnerabilidad, y mucho de esto tenía que ver primero con el contexto familiar en el cual se estaba desarrollando la persona, o que en muchas ocasiones habían sido expulsadas de sus hogares a muy temprana edad. También iba muy relacionado con las limitantes que tiene el sistema de salud
o que tenía, o que aún conserva, algunas instancias de salud públicas en el país que no permitía que esta población pudiera acceder de manera oportuna o de manera integral a los servicios de salud. Es allí donde nosotros como país debemos unificar fuerzas, debemos buscar aliados estratégicos para poder actualizar este tipo de información que nos permita conocer hoy, después de 10 años que se ha realizado este estudio, cuáles son realmente ahora las poblaciones vulnerables o cuáles son las poblaciones que realmente están siendo más afectadas por el tema de VIH. En torno a esta situación, lo que hemos hecho es realizar componentes educativos a la población LGBT con el pilar más importante para nosotros, que es el tema de la salud. El empoderar a las personas para que entiendan que nosotros también, como personas LGBT, tenemos derechos y el derecho al acceso universal a la salud también nos incluye a nosotros. ¿Me cobraba? Lo más importante es ver de qué manera nosotros fuimos empoderando y creando estas redes a nivel nacional para que las personas pudiesen conocer cuáles eran los servicios a los cuales podíamos acceder. Una de las actividades que más incidencia hicimos a nivel nacional fue en las regiones de salud para la creación de las clínicas amigables. Este programa surge a través del Programa Nacional de VIH y la sociedad civil, con el apoyo de USAID para poder generar estos espacios amigables en algunos centros de salud estratégicamente focalizados a nivel nacional para atender la necesidad específicamente relacionado al tema de la salud integral a las poblaciones claves o las poblaciones LGBT, que en su momento, según los estudios que teníamos en el país, eran las que estaban mayormente afectadas por el tema del VIH. Una de las actividades también que hemos logrado hacer es la articulación por región. Entonces se crean a través de PEPFAR, que son los fondos de emergencia del presidente de los Estados Unidos, se crean las redes a nivel nacional de atención integral y continua en temas de VIH. Esto nos ayuda a llegar entonces a mayor población LGBT para que se empoderara de los servicios de los cuales también tenían acceso. Logramos hacer proyectos de incidencia política, los cuales nos permiten hacer algunas adecuaciones dentro del Ministerio de Salud para que esta población tuviese mayor acceso al sistema de salud pública. Hoy en día tenemos un reto a los cuales en los últimos años se nos ha sumado CIMUF, nos están haciendo algunos aportes para un protocolo o una normativa nacional que queremos desarrollar en temas de atención integral a la población LGBT. ¿Por qué LGBT? Y no solamente a las poblaciones específicas en temas de VIH, porque queremos que esta población que ha sido invisibilizada en el tema de VIH, como es las mujeres lesbianas, muchas veces hay mitos de que las mujeres lesbianas no se infectan de VIH, de que las mujeres lesbianas no tienen problemas de infecciones de transmisión sexual. Muy contrario a ello es realmente el desconocimiento o al momento de cómo se reflejan las estadísticas en este país al momento de registrar las sintomatologías de las mujeres. Entonces, es importante hacer dos cosas: crear una fuerza que empuje al Ministerio de Salud para que se puedan aprobar realmente entonces unos protocolos o una normativa que sea más integral para el acceso universal a la salud de las poblaciones LGBT. Muy importante el trabajo de la Asociación Nuevos Horizontes, definitivamente, que invitamos a todas las personas que nos sintonizan a que sigan todas estas organizaciones que nos están acompañando esta noche para que también puedan darle seguimiento y puedan educarse en todos los programas que ellos diversifican y van distribuyendo a través de sus plataformas sociales. Con esta participación damos por terminada la primera parte de este diálogo que esta noche está dirigido a los mitos y realidades de la discriminación. En el siguiente bloque vamos a tener un espacio de 3 minutos por panelistas para que nos respondan una pregunta en común. Y antes voy a darle una pequeña introducción.
En los últimos tiempos se han activado distintas formas de discriminación y también fuerzas de resistencia y cambio, rechazando así la homofobia, el clasismo, pero sin embargo, y sobre todo en redes sociales, algunas personas niegan la existencia de la discriminación. Para esto vamos a preguntarle a nuestro excelente grupo de panelistas si creen ellos que existen evidencias de discriminación y qué consideran ustedes que debe hacerse en cada caso de discriminación que puede llevar a violencia y pues, al peor tipo de violencia. Vamos a comenzar con Glito Realba de CIMUF. Bueno, yo así, mira, la verdad es que la discriminación, claro que existe y por supuesto que es evidente. Nosotros, bueno, de CIMUF hemos recibido distintos casos. Puedo hablarte desde madres, una pareja lesboparental que tiene una hija, donde pues no le permitían que sus dos mamás jugaran fútbol. Resulta que en esta escuela, por ejemplo, tienen unos equipos de madres y representantes donde forman equipos de juegos. Bueno, resulta que estas mamás no las querían dejar. Ese caso fue un caso particular, porque no solo estás violentando el derecho de las mamás, estás violentando el derecho de una niña, ¿ok? Entonces, eso te puedo dar que decir que eso es un caso pues sumamente evidente, que es parte de las evidencias que tenemos. Tenemos un niño que pues con solo 14 años llegó desde Changuinola acá a Panamá pidiendo ayuda porque estaba siendo violentado por su familia, discriminado, le quitaron sus estudios por ser homosexual con un niño de 14 años, eh, que bueno, es sumamente triste porque le estás quitando la educación. También tenemos otros casos de adolescentes acá mismo, en Panamá, que han sido discriminados, por ejemplo, en Albrook, el mall, solo por andar agarrados de mano. Han sido agredidos, otras personas han sido violentadas físicamente, que es pues lo que decimos lo más evidente, ¿no? Los golpes, y más, bueno, por lo menos también tenemos en las redes sociales, las personas que nos están acosando constantemente por ser de una orientación sexual distinta a la de ellos. Pero hay una pregunta bien importante, y tú dices, ¿qué hacemos o qué podemos hacer en estos casos de discriminación y de violencia? Mira, a las personas que son violentadas, lo primero que le digo, no tengan miedo, denuncien y no están solos. Nosotras, desde CIMUF, tenemos todo un equipo, un cuerpo legal que las podemos apoyar, acompañar, le hacemos todo un acompañamiento y una asesoría legal gratis, ¿ok? Eso es lo primero. Y segundo, y creo que es una de las cosas más importantes, es que debemos educarnos. La educación nos hará libres. Y la educación es poder. Y cuando tú te educas y tienes las herramientas para defenderte y contrarrestar las mil y un cosas que dice la gente y con lo que te agreden verbalmente, porque en su mayoría las agresiones son verbales, pero esas agresiones quedan en la mente y llevan a que las personas puedan autolesionarse, sentirse mal y hacer cosas que no quieres. Y la gente toma esto como un chiste, ¿no? Entonces es importante que sepamos que pues no están solos, que la educación es una parte importante. Sé que muchos de los jóvenes que están aquí muchas veces están pasando por cosas muy difíciles y cuando tienes estas herramientas, por lo menos tienes el valor de decir, ¿sabes qué? Ella no tiene la razón, no le voy a escuchar, no me importa lo que diga, yo estoy bien. Entonces, eso es una de las cosas. Y la otra es, que es la tercera, también más importante, es que nosotras como organizaciones debemos empujar a que existan políticas públicas que nos protejan y garanticen nuestros derechos como jóvenes, como adolescentes, como adultos mayores, porque muchas veces olvidamos de nuestros adultos mayores. ¿Qué sucede con estas personas que llegan a mayoría de edad y, por ejemplo, si son parejas y quieren ir a un asilo, pues
no pueden estar juntos, no pueden compartir su vida o sus años o sus últimos años juntos, porque el personal que esté allí seguramente va a tomar decisiones discrecionales a como ellos piensen que está bien o como crean que está bien. Entonces, creo que es bien importante que las organizaciones empujemos a que existan políticas públicas. No es posible que en este año que estamos, en el 2020, todavía exista una ley antidiscriminación que nos siga discriminando. Señores, los invito a todas las organizaciones a trabajar. Nosotros este año, en representación pues, de World Pride Panamá y todas las organizaciones pues, que acompañamos todo World Pride, su representación, pues firmamos un convenio con la Defensoría del Pueblo para trabajar, para tener mesas de trabajo y los invito a trabajar. Realmente creo que es importante, hay mucha gente sufriendo y esa es nuestra razón de ser, la necesidad que tiene nuestra gente y por eso existimos. Así que nada, bueno, yo creo que esas son 4 cosas súper importantes que hay que trabajar: denunciar, educar y trabajar para crear políticas públicas que nos garanticen nuestros derechos y que nos protejan como seres humanos que somos, que existimos y que exigimos que se nos respeten. Así es, hay que denunciar definitivamente todos, todas y todos somos iguales, así que invitamos a todas las personas para que hagan preguntas con respecto al tema que estamos tratando esta noche, que son mitos y realidades de la discriminación, a través de las redes sociales de @simuf, @ipdh, World Pride Panamá, y recuerden que el día de mañana tenemos 2 interesantes diálogos aquí por estas plataformas, en el Facebook Live de World Pride Panamá y Revolución TV también. Tenemos la pandemia, transfobia y el difícil acceso a servicios esenciales de la población LGBTIQ+. Eso va a ser el día de mañana, viernes 26, de 7 a 8 p.m. Y también tenemos seguidito el diálogo Incidencia Política LGBTIQ+, experiencia en las reformas constitucionales, que va a estar moderada por nuestro amigo Guy Rodríguez de IPDH, a quien le paso los micrófonos en este momento para que nos hable también un poco desde el punto de vista de IPDH y de la discriminación en Panamá. Gracias, Joacín. Buenas noches nuevamente. Bueno, yo creo que Glee hizo un contexto completo de todo lo que tiene que ver la discriminación. Yo creo que hoy en día, si alguien se atreve a decir que no hay discriminación todavía, pues está equivocado. Eso lo vemos, siempre nos hemos visto discriminados por razón social, por política, por religión, por etnia. Entonces, definitivamente sí existe la discriminación. Nosotros desde IPDH precisamente queremos trabajar en base a las políticas públicas, queremos trabajar y hemos trabajado desde el 2017 en organizar todo este tipo de talleres, todo este tipo de diálogos interesantes para que la gente se eduque. Glee mencionó 3 aspectos muy importantes, uno de ellos la educación, otro denunciar y por supuesto las políticas públicas. Y nosotros también, el trabajo que hacemos desde World Pride Panamá, que hay, como dijo Manuel hace un rato, varios compañeros que somos parte de la organización del World Pride Panamá, hemos visto cómo llegan las denuncias, por ejemplo, a la cuenta de Instagram de jovencitos, de niños que son maltratados por su familia, en el colegio. Entonces, yo creo que la educación es la base de todo. Hay que educarse, hay que ayudar y apoyar, por supuesto, a estos jóvenes o a estas personas que están siendo discriminadas solo por el hecho de pertenecer a la comunidad LGBTIQ+. Entonces, prueba de ello es el trabajo que venimos haciendo desde el 2017 y este año, y lo mencionó también Glee. Hemos hecho un acuerdo con la Defensoría del Pueblo donde, entre una de las tantas cosas, de los puntos importantes de ese acuerdo que se firmaron ahí, era instalar un comité integrado de organizaciones de la comunidad LGBT y del personal técnico, ¿verdad?, de la Dirección de Unidad Especializada de la Defensoría del Pueblo, y tomar o hacer una recepción de las denuncias y la violación de los derechos humanos de las personas de la diversidad sexual. Prueba de ello lo hemos visto en esta época de pandemia,
todavía hay discriminación, sí existe la discriminación. La base de esto para poder no ser discriminado y no caer en discriminación también, porque en algún momento, así como digo yo, hemos hecho bullying y nos han hecho bullying, entonces hay que educarse, porque si nos educamos estamos alerta a ayudar y apoyar a todos estos niños, a todos estos jóvenes, inclusive a los adultos mayores, que fue un tema que se habló también, o se va a hablar, o si no me equivoco, se habló ya, con referente a los adultos mayores que pertenecen también a la comunidad LGBTIQ+. Entonces, hay que educarse, hay que crear políticas públicas, el gobierno también tiene que ser parte de esto. Qué bueno que una institución como la Defensoría del Pueblo haya hecho este acuerdo con la organización World Pride Panamá, que repito, desde el 2017 hemos estado con personas idóneas, preparadas y capacitadas en psicología, sociología, politólogos, gente que se interesa precisamente por los derechos humanos, por la discriminación de la comunidad LGBTIQ+. Entonces, invitarlos también a que ustedes se capaciten, a todos los que nos están viendo ahorita mismo en este diálogo a través de las cuentas de World Pride Panamá y bueno, capacitarse, pueden llegar a acercarse a IPDH y nosotros también vemos todas esas denuncias, hacemos estas capacitaciones de alguna manera gratuita y apoyamos también gratuitamente con nuestros psicólogos desde la plataforma. Y prueba de ello te puedo decir, en el tiempo antes de que llegara todo el mes del orgullo, nosotros a través de @WorldPridePanamá en Instagram teníamos diferentes en vivos y cuando tocábamos temas muy sensitivos como esto, como de la discriminación, llegaban pues muchas denuncias a través de MD o el mensaje directo a la cuenta de World Pride Panamá pidiendo ayuda de cómo podían resolver alguna situación en la cual se encontraban. Entonces definitivamente sí existe la discriminación, estamos nosotros, está CIMUF, está la organización World Pride Panamá, está IPDH, ahora está conformada también Afrodiverso, que es parte también de World Pride Panamá, que se creó este año porque como bien lo dijo Manuel, si eres negro y tras de eso eres gay, pues eres mucho más discriminado. Ahí lo vemos, si eres indígena, ¿verdad? Y Rodolfo no me deja mentir que tuve con él un en vivo fabuloso y hablábamos de eso. Si eres negro, pues y eres homosexual, eres discriminado. Si eres indígena o de alguna etnia y eres gay, eres discriminado. Entonces sí se ve. Y creo que a veces somos un poquito rudos con eso y debemos entonces educarnos precisamente y nosotros los invitamos a que se eduquen con nosotros, con IPDH, con CIMUF y con todo el staff de World Pride Panamá, que para nosotros es importante poder ayudar a estos casos en específicos y qué bueno, vuelvo y repito, este acuerdo tan importante que se firmó con la Defensoría del Pueblo para poder captar todas esas denuncias, para crear una estadística también, que no existe una estadística real de todas estas denuncias de la comunidad LGBT. Muchas gracias, Gui. Recuerden que esta semana educativa dentro del marco del World Pride Panamá llega a ustedes gracias a CIMUF, a IPDH, y bueno, en este momento también quiero pedirles a todas las personas que nos están visitando y ayudando en este diálogo que trata de mitos y realidades de la discriminación, pues que tomen una captura, que tomen una foto a su pantalla, que compartan, que taguen a CIMUF, a IPDH, a World Pride Panamá, para que más personas tengan acceso a la información que nosotros estamos creando esta noche, para que más podamos salir quizás de ese círculo de la discriminación, que es una forma tan dolorosa y silenciosa de violencia que puede acarrear muchas otras cosas. Yo quería preguntarle a Juan Alonso, de la Asociación Nuevos Horizontes, que nos explique cuáles han sido las situaciones. Bueno, todas las situaciones son complicadas de discriminación, pero que nos comparta algunas para que las personas puedan aprender a través de aquellas que tú conoces o has podido compartir. Bueno, principalmente, sí, en efecto, el tema de la discriminación en Panamá es un tema que está institucionalizado. Partiendo de la familia, que es el núcleo o la base en la cual los seres humanos nos debemos de desarrollar y crear nuestras capacidades para enfrentar la vida.
ahí inician muchas veces en la población LGBT el tema de la discriminación. Hemos visto muchos casos de niños, de niñas a la edad de 12, 13, 14 años que han sido expulsados de sus hogares por diversas situaciones de violencia. Han llegado a nuestra organización y allí muchas veces está la complejidad de cómo una organización LGBT debería acuerpar o respaldar las iniciativas de darle seguimiento al tema de la violencia de nuestros jóvenes y adolescentes, que muchas veces para nuestros planes de desarrollo social o los planes de seguridad ciudadana, muchas veces no aparece esta población de jóvenes LGBT o niños y niñas LGBT. Entonces, es una población que se siente silenciada, se siente altamente vulnerable porque no se atreven a exteriorizar. Entonces, entre los 14, 15 años, hemos visto muchos niños que han abandonado los colegios por el tema del bullying homofóbico, adolescentes o chicas trans que han tenido que salir de sus casas muchas veces porque su familia no entiende realmente sobre qué está pasando con sus hijos y tampoco buscan ayuda muchas veces las familias. Con respecto al acompañamiento, una vez que nosotros tenemos este tipo de casos, mira, nosotros tuvimos un caso que fue para nosotros el que nos marcó como organización, el que nos motivó, nos llenó de fuerzas para organizarnos, y fue alrededor del año 2007, 2006, cuando a la señora Bárbara Delgado, que fue nuestra primera presidente en nuestra organización, una mujer trans, ella fue arrestada durante 40 días. Las amistades y familiares no sabíamos dónde estaba ella. Estábamos muy preocupados, pero resulta que ella había sido privada de libertad en un grupo de amistades que estaban en un parque, y entre ellas la gran mayoría en ese momento eran trans. Entonces fueron arrestadas durante 40 días. De todas las chicas que fueron arrestadas, nuestra presidenta se mantuvo 40 días, de los cuales el 60% de los días que estuvo ahí adentro, ella fue abusada, no solamente por los privados de libertad, sino también por los custodios de la policía. Entonces, eso nos motivó a tener que alzar más la voz. Es allí donde entonces nos vamos a la parte de la incidencia pública, nos manifestamos en las calles. El alcalde de ese momento nos tuvo que escuchar porque era la máxima autoridad de ese distrito. Eso sucedió aquí en La Chorrera. Y movidos por esa situación fue que logramos organizarnos. Y fue donde encontramos entonces la parte del acompañamiento. Entendimos a la fuerza o de manera empírica de que si eso le pasa a uno, todos tenemos que reaccionar. Todos tenemos que acuerpar, independientemente de cuál sea mi bandera. Todos tenemos que buscar la forma de no romper filas, porque si los tocan a uno, nos tocan a todos. Y ese debe ser nuestro sentir al respecto o frente a las violaciones de los derechos humanos. Hacer el acompañamiento, no necesitas ser abogado para hacer un acompañamiento. Necesitas tener las ganas de defender tus derechos, porque simplemente la vida vale, tu vida vale, tú como ser humano vales. Hacer el acompañamiento, una vez que hacemos el acompañamiento a las instancias pertinentes, también hay otra fase, que es en el caso de la violación de los derechos humanos, cuando se da de manera colectiva, a un grupo, a una organización, a un grupo de chicos a nivel universitario, a nivel de colegios, o en un grupo deportivo. También se utiliza la estrategia de la mediación, ¿no? También es una herramienta que hemos aprendido a nivel comunitario, que nos ha servido de mucho. Y fue allí donde encontramos en la parte de la mediación cómo disminuir la violencia que recibían nuestros colectivos LGBT en Panamá Oeste, en los parques, en las plazas, en las ferias, en los eventos. Ayudamos a disminuirlo llevando esa mediación entre la Policía Nacional de Panamá Oeste y las autoridades pertinentes, que en su momento entonces es la alcaldía. También el trabajo interinstitucional. La persona afectada debe recibir apoyo psicológico, debe recibir apoyo por parte del MIDES, debe haber un respaldo por las otras instituciones que tienen recursos del Estado para atender las diversas situaciones de violencia, de violaciones de los derechos humanos. Es allí donde a mí me gustaría también hacer ese llamado, articular no solamente con los colectivos LGBT,
sino también articular, como muy bien lo hizo Simón, que me encantó ver esa firma, con una instancia de derechos humanos que le corresponde estar al frente de esta situación, como la Defensoría del Pueblo. Y la incidencia política, que definitivamente es vital para que podamos atacar esa discriminación institucionalizada, la tenemos que atacar entonces desde la parte estructural. ¿Y cómo se hace? Con incidencia política, presentando propuestas de leyes, propuestas normativas y propuestas de protocolo. Así es, definitivamente que la incidencia política y la participación ciudadana son puntos claves dentro de todo este activismo, así que también queremos invitarles a todos ustedes de que hay programas de activismo abierto en todas las organizaciones que organizan esta etapa educativa dentro de World Pride Panamá, además de World Pride Panamá, CIMUF e IPDH, en donde usted puede buscar información y también puede ofrecer su ayuda, que nunca está de más, ni muy poca no es tampoco imprescindible, para que usted pueda aportar sus conocimientos, su técnica o lo que usted quiera compartir con estas organizaciones para que se transforme en forma de activismo. Quiero en este punto hacerle la misma pregunta a Manuel, pero quisiera que llegásemos al punto de escuchar también más estos casos que nos mueven y que nos hablan de cómo son las formas de discriminación enfocados en el movimiento afrodiverso que existe en Panamá. Sí, Joatzin, mira, sabes, yo concuerdo mucho con lo que ya básicamente han mencionado todos los compañeros, desde la parte de CIMUF, Juan Alonso con su organización, Guy en IPDH. La discriminación existe actualmente en todos los niveles, no solamente por decirte que existe a nivel afro, que la discriminación a nivel afro, lo que más podemos evidenciar es básicamente la discriminación racial. Y eso lo vivimos globalmente. En Panamá podemos mencionar muy directamente que si nos ponemos a pensar un poquito más o nos vamos un poquito más atrás, la discriminación viene desde la escuela, desde la educación. ¿Por qué? Porque no se da la importancia de lo que es todo lo que han hecho la comunidad afro, todo lo que han hecho los afroantillanos durante la historia como tal. O sea, se menciona muy vagamente, no se le da la importancia que ha tenido esta comunidad en muchas revoluciones y en muchas cosas que se han hecho en la historia. Entonces, eso es importante. Si me voy un poquito más también mencionando con el tema de la discriminación desde la escuela, tenemos la discriminación con respecto a cómo vas peinado, o a una persona afro cómo se peina. Y por parte de ese tipo de cosas, tenemos aquí en Panamá un mes de la etnia negra, tenemos un día donde se celebra el tema de que las personas para representar se peinan con las trenzas, precisamente porque estos hechos de discriminación los tenemos desde temprana edad y los tenemos desde la escuela, donde eso debería ser algo que no debería ser tan importante que alguien se peine de esa manera, porque al final que tú vayas a estudiar y que tú saques buenas notas no te hace que te peines con el cabello trenzado o sin el cabello trenzado. O sea, son cosas bien básicas y que al final las venimos aprendiendo, y me incluyo, porque quizás eran cosas que para mi edad actualmente, cuando yo estaba pequeño, no las veíamos de esa forma. Y quizás las poblaciones nuevas que vienen creciendo sí las están viendo de esa forma y al final, como dice Guy, aquí lo importante es educar. Educar eh, para que vayamos creciendo en el tema de derechos humanos, de defender los derechos humanos de todos y todas, no solamente de la población afro en Panamá, sino también de todas las poblaciones en Panamá y, más importante, de la comunidad LGBTIQ, que regularmente es bastante discriminada, aunque sea una población minoritaria en Panamá. Otra evidencia de discriminación que te puedo comentar,
regularmente puede ser en los trabajos. Regularmente en los trabajos a veces discriminan a las personas para darle un puesto de trabajo simplemente por su color de piel, y no evalúan realmente todas las capacidades y todos los estudios que tiene una persona como tal y que puede aportar esa persona para llegar a ser un elemento de valor para la empresa o para el trabajo que vaya a desempeñar. Y asimismo, me refiero a lo que había comentado al principio cuando presenté un poco el tema del movimiento afrodiverso, en donde mencionaba que pongámonos a pensar cuántas personas actualmente en Panamá ocupan cargos altos y tienen descendencia afro. Regularmente, la mayoría de la población son personas de tez blanca. Tú no ves que las personas de tez afro ocupen los puestos altos, no ves que en Panamá las personas de piel negra sean el presidente, presidenta, sean la mayoría sean diputados, por ponerla así de ejemplo, ¿no? O sea, es discriminación en todos los niveles, y no solamente a la población afro, sino a la población en general. Entonces, la mejor forma de combatir todo esto es la educación y adicional a ello, la evidencia. La evidencia. Si no se evidencia regularmente, no puedes poner una denuncia de la forma correcta. Entonces, es evidenciar para poder hacer los procesos correctos y que se lleven las denuncias a cabo para poder, pues, lograr el cometido de tener evidencia y al final lograr esas políticas públicas que nos permitan derribar todas estas barreras que actualmente todavía se tienen. Porque ese es el cometido no solamente de Afrodiverso, sino el cometido de todas las organizaciones que estamos aquí presentes en este momento y el cometido incluso de World Pride Panama. Así es, creo que diste en un punto específico al cual yo también quería reforzar, y es que no debemos dejarnos sentir discriminación de parte de nadie. Y si usted se siente en un punto de esta manera, para eso están las organizaciones que conforman este exclusivo panel de invitados para que puedan servir como apoyo y puedan servir como en algún momento, si los necesitan alguna defensa o alguien que pueda también tener esa voz por ustedes. No se dejen, en verdad, porque creo que, como dice el compañero, necesitamos visibilizar todas las formas posibles de discriminación para que más nadie nunca se sienta tan pequeño como puede llegarse a sentir gracias a una discriminación. Quiero terminar este bloque con el doctor Rodolfo Justín, psicólogo, y que nos hable un poquito también de cuáles son las características de las personas que utilizan la discriminación como estandarte y cómo puede llegarse, cuál es la peor consecuencia que puede acarrear un hecho de discriminación. Wow, gracias. Son varias preguntas. Y son así como preguntas como amplias y profundas. Vamos a ver cómo las organizamos. Mira, al principio te decía que mi formación principal es trabajando con familias y parejas. Entonces, una de las funciones básicas de la familia es de poder dar un sentimiento de pertenencia y un sentimiento de aceptación. Todas las personas, cuando nacemos en una familia, necesitamos aprobación y aceptación. Y eso quiere decir como que, bueno, las personas de esta familia somos gorditos, la persona, entonces tenemos como una identidad. El tema de que hayan personas y de que existen personas LGBTQI+, y que lo van descubriendo a lo largo de su desarrollo, va creando una disonancia, una diferencia en la forma en cómo las familias conciben la educación de sus hijos. Y de alguna manera u otra, este es un fenómeno, no sé si la palabra exacta es como un fenómeno, pero todas las personas somos educadas desde lo heterosexual y todas las personas somos criadas desde valores como tradicionales de hombre-mujer y crecemos en ese contexto. Entonces hay como un choque con lo que la familia espera de su hijo. ¿Qué pasa con la discriminación?
La discriminación crea una cicatriz, es una lesión en la parte íntima de la psique y de la mente de la persona. Una de las formas que podemos llamarlo clínicamente puede ser como trauma, y sus síntomas pueden ser diversos, pueden ser personas que pueden desarrollar inseguridad, que pueden desarrollar trastorno de la personalidad, que pueden desarrollar depresión. Eso no quiere decir que estas condiciones clínicas o que estos trastornos son inherentes a las personas LGBTQ, son inherentes a aquellas personas que han recibido trauma, que han recibido discriminación, que ha afectado su sano desarrollo a lo largo del proceso de convertir de niño en convertirse, o niño o niña, a convertirse en persona. Entonces, las familias no siempre tienen como la educación, no siempre tienen la inteligencia, o a veces sí la tienen, pero las familias también están secuestradas por este discurso de discriminación y este discurso de odio, donde las familias tampoco quieren ser discriminadas por otras familias. Las familias tienen miedo de tener que enfrentar el qué dirán, la visión de los demás, porque todos estamos en una situación como de aprobación. Justo estamos haciendo todas estas actividades para ganar visibilidad y para poder sacar un poco estas cosas y traerlas más como hacia lo normal. Entonces, ¿cuáles son las causas más graves que puede producir la discriminación en una persona? ¿Qué es lo que yo veo en personas adultas que han vivido, por ejemplo, hombres gay que van a consulta, mujeres lesbianas que van a consulta? Lo que describe es una historia de dolor, es una historia de sufrimiento, no es como una historia de terror, pero es una historia de dolor, es una historia que pudo haber sido distinto. Son personas que están constantemente buscando aprobación en sus vidas y tratando de darle sentido a sus existencias de una manera u otra, a través de lo que hacen, a través de lo que dicen, a través de sus trabajos. Y la propuesta y la idea por detrás de todo esto que estamos hablando es que nadie debería vivir así. Todos deberíamos de tener oportunidades iguales para poder vivir una vida que valga la pena ser vivida, una vida rica en experiencias y que podamos ser aceptados, que podamos sentirnos como parte de una comunidad, que podamos sentir que aportamos, que podamos decir que nuestros trabajos tienen un valor. Entonces, estas cosas cuando no se dan, cuando la discriminación se presenta ante nuestras vidas, lo que hacen es que merman la base de quiénes somos, porque comenzamos a cuestionar cosas que realmente no vienen, no forman parte de que uno se cuestione quién uno es. Y ese fenómeno y esa situación de que tú tengas que cuestionarte, que tú tengas que hacerte la pregunta, ¿quién soy? Si yo me merezco, si yo valgo la pena, comienza a crear toda una serie de conflictos, desde las familias afrodescendientes, desde las familias blancas, desde las familias asiáticas, desde las familias de las personas que crecen en hogares como demasiado religiosos. Entonces, hay muchas fragmentaciones donde nos definimos a partir de lo que hacemos y hemos perdido una relación que realmente no la hemos perdido. Tenemos que construir que nos podamos relacionar y que nos podamos identificar con quiénes somos, no a través de lo que hacemos. Yo creo que esa es una de las cosas principales y es como, bueno, reiterar lo que se ha dicho, que el paso a la cultura de paz es comenzar a transitar por la cultura de denuncia. No se puede construir la paz y la igualdad y la equidad si no comenzamos a denunciar y comenzamos a pedir y comenzamos a decir cuando una cosa es un trato no apropiado. Evidentemente, los que estamos aquí somos personas adultas y podemos hacer ese ejercicio. Hay personas que no tienen voz, hay personas que están invisibilizadas porque son niños y niñas, hay personas que no saben que tienen esos derechos y que no saben que tienen acceso a esa libertad. Yo creo que todo esto tiene que ayudar a que todos y todas y todas tengamos las mismas oportunidades. Así es, excelente. Muchas gracias, Rodolfo. Definitivamente que lograste dar un pantallazo de la pregunta que te hice, que fueron varias, como tú bien lo mencionaste. Con esa respuesta tan amplia, pues damos por terminada el último bloque de este diálogo que trata sobre mitos y realidades de la discriminación. Y abrimos entonces el compás para las preguntas y respuestas. Recuerden que pueden hacerla a través de @simuf, @ipdh o aquí en el live
de World Pride Panamá para que puedan tener también esas preguntas a los invitados que están acompañándonos esta noche. La primera pregunta la tenemos para Rodolfo. Dice por acá, ¿cómo hacemos para convencer a la población de comportarse para que nos respeten? Para que vean que no todos somos loquitas. Pregunta para Rodolfo. Bueno, la respuesta es muy sencilla. Y esto tiene que ver con el tema, la respuesta es muy sencilla y tiene que ver con lo que se ha estado conversando en esta hora, en esta noche. La belleza de que todos y todas podamos estar en una cultura de derecho es que tú no tienes que merecerte nada. Tú no tienes que vestirte para que te reciban, tú no tienes que tener, tú no tienes que hacer, tú tienes que existir. Se te respeta porque tú existes, porque tú aportas, porque tú puedes dar tu voz, tú puedes dar tu opinión, tú formas parte de como quieras verlo, de la cadena de producción de este país. No hay ninguna, no sé, y habría que hacerse una pregunta como realmente como tenaz, porque ¿qué hay que hacer para merecerse? No, no, esta es la base, yo creo que este es el germen y el fermento de la discriminación. Creer que uno tiene que merecerse las cosas, creer que uno tiene que luchar por ser un buen negro, por ser un negro casi blanco o una asiática muy bien integrada a la cultura occidental. No, usted tiene que ser usted. Usted tiene que ser usted como usted tiene que serlo. Y si no sabe, pues descubra lo que de eso se trata la vida. Y nos tocará a los demás tener que hacer lo que tengamos que hacer porque este no es un momento ni un lugar en el que somos dueños de la verdad. Todos estamos descubriendo qué significa vivir en comunidad. Entonces, es una cuestión muy que no concuerda o que es como disonante, que somos un país que hablamos de que somos crisol de razas, de que acogemos a todo el mundo y entonces no queremos saber de ese crisol. Queremos que el crisol transforme a todas las personas y las ponga blancas. Y eso simple y sencillamente no tiene sentido. Entonces creo que todos desde cada uno de sus lugares tienen el poder y la facultad de poder aportar a su propia vida y a la de los demás. Muchas gracias, Rodolfo. Siguiendo con las preguntas y respuestas, tenemos una pregunta para aquí, de IPDH. Preguntan por acá. ¿Tienen algún programa de formación permanente o voluntariado? Sí, buenas noches. Buena pregunta. Mira, nosotros tenemos, por supuesto, desde el 2017 hemos hecho un reclutamiento de muchos voluntarios que forman parte también del World Pride Panamá. Tenemos un staff, obviamente, del World Pride Panamá, que lo compone CIMUF, obviamente, IPDH, World Pride Panamá y ahora Afrodiverso, que es como nuestro nuevo logro en este 2020. Si hacemos un poquito de historia del World Pride Panamá como organización, se estructura en el 2017, se hace la primerizada en el 2018, nos vamos, salimos de Argentina, por decirlo de alguna manera, que era la marcha, y vamos a la cinta costera, luego al Parque Quinto Centenario, se crean los talleres, se crean toda esta parte académica tan interesante, de la mano de CIMUF, de la mano de IPDH, de la mano de World Pride Panamá, y ahora en este 20 se logra el objetivo que es Afrodiverso, y que vamos a cerrar estos diálogos con un super evento el próximo sábado 27 por las pantallas de la televisión de Más 23. O sea que hemos hecho muchas cosas durante estos 4 años, parece mentira. Y sí tenemos un voluntariado, tenemos un equipo de jóvenes que quieren educarse, obviamente que son parte del World Pride Panamá, que han apoyado todo este mes del orgullo LGBTIQ+, dentro de capacitaciones internas que hemos hecho a través de Zoom, apoyando también en nuestros en vivos en la cuenta de @World Pride Panamá, y ese voluntariado siempre se le da la base, que es la educación, para poder defenderse, para que conozcan los términos de los derechos humanos, del tema de la discriminación, ¿verdad? Como lo dijo bien Rodolfo, cuando te escuchas, Rodolfo, tú amplías tus conocimientos definitivamente, y prueba de eso es que hice un en vivo con él y quisiera hacer otro en vivo porque maneja los términos de una manera tan fácil y tan llevadera
que sí hace posible. Ya me dicen qué tiempo, y bueno, sí existe ese voluntariado y está acá en World Pride, en IPDH, en CIMUF y ahora en Afrodiverso. Muchas gracias, Guy. Si quieren buscar más información, pues ya saben que en las redes sociales de las organizaciones. Quería acotar a un comentario que acabo de leer acá a través del Facebook Live de parte de Juan Ríos, y es que dice que un hombre homosexual se refiere a otro como lo quita, es una forma de endodiscriminación. Somos diversos y hay que entenderlo. Y segundo estas palabras. Vamos con la siguiente pregunta, y es para Guy de CIMUF. Preguntan también que cómo es el programa de salud mental que ustedes llevan y cómo se puede participar. Bueno, parece que estamos teniendo algunas disposiciones técnicas, pero no pasa nada. Vamos con la siguiente pregunta, que la hace nuestro público a través de @simuf, @ipdh y @worldpridepanamá, dirigida a Manuel. Preguntan que cómo se puede participar en los planes de voluntariado y activismo de Afrodiverso. Sí, ok, bueno, ¿cómo pueden participar de Afrodiverso? Bueno, como saben y mencionamos, bueno, Afrodiverso tiene muy poco tiempo. Básicamente tenemos más o menos casi como un mes, 2 meses que estamos participando abiertamente pues en las redes sociales con el movimiento. Y creo que para el poco tiempo que tenemos hemos tenido buena acogida. Entonces, actualmente estamos en Facebook como Afrodiverso Panamá. Estamos en Instagram como Afrodiverso Panamá igualmente. Allí nos pueden buscar. Y nos pueden escribir a nuestras redes sociales. Nos pueden escribir por DM interesados en unirse a nuestro equipo. Actualmente, pues el equipo de personas que están en el movimiento, pues son personas profesionales capacitadas en diferentes ámbitos. Yo por lo menos soy comunicador. Tenemos personas que están en el ámbito legal. Tenemos otras personas igualmente que son comunicadores. Así que tenemos personas capacitadas en un poquito de todo y la idea es seguir creciendo. Entonces, directamente en nuestras redes sociales, allí nos pueden ubicar y escribirnos y apoyarnos, ¿no? Listo. Siguiente pregunta, muchas gracias. Siguiente pregunta es para Juan Alonso y dicen, ¿qué podemos hacer para cambiar el decreto que no nos permite donar sangre? Hablando de la población LGBTIQ+. ¿Eso es discriminación? Ok, tenía temor de que me hicieran esa pregunta, porque realmente como promotor de salud, aquí entonces tengo algunos sentimientos encontrados y a su vez, bueno, tiene que surgir la parte científica en este contexto. ¿Qué pasa? En el año 2015 se reúne la Organización Panamericana de la Salud en El Salvador. Panamá tuvo participación por parte del Ministerio de Salud y en mi persona por parte de la sociedad civil en el contexto que hemos trabajado todo el tema de VIH, las clínicas amigables, que fue lo que mencioné hace un momento. Y una de las posturas que yo llevé como sociedad civil, en base a lo que había escuchado y lo que había conversado con mis pares, era que nos sentíamos discriminados por no poder donar. El día de mañana mi madre se enferma, un hijo se enferma, un hermano se enferma, quisiéramos poder donar. Sin embargo, la Organización Panamericana de la Salud tenía la postura, o tiene la postura todavía, de sangre, un programa que se llama Sangre Segura. ¿Qué pasa? En ese momento, la epidemia del VIH en Panamá, teníamos una epidemia concentrada. En epidemiología tenemos
epidemias concentradas, epidemias controladas y epidemias generalizadas. En Panamá teníamos o tenemos una epidemia concentrada en ese momento que nos reunimos en El Salvador en 3 poblaciones específicas: los hombres que tienen sexo con hombres, mujeres trans y mujeres trabajadoras sexuales en ese momento. Entonces, ahora, ¿qué nos toca? Como mencioné al inicio, volver a reactivar los estudios para ver si realmente ya nuestra población no es una población altamente vulnerable ante el tema de VIH y otras ITS. Estos estudios, se acaba de realizar uno que lo llevó con el programa de las Naciones Unidas, una institución aquí en Panamá. Ese estudio todavía se está en procesos de hacer público, porque está en ese proceso de depuración. Sin embargo, no se pudo hacer más allá de lo que los países, es una decisión regional, o sea, es una decisión de la Organización Panamericana de la Salud y todos los países votaron. ¿Y qué quiero decir con esto? Que no es una decisión única y exclusiva del Ministerio de Salud como país, no, es una decisión regional debido a que estas poblaciones son altamente vulnerables en ese momento, según los estudios, a temas de infecciones de transmisión sexual. Y por temas de salud pública, lo que se estaba procurando era tener en los bancos de sangre lo que se llama sangre segura. Hoy en día, ¿qué tenemos que hacer? Incidir para que se pueda hacer un estudio real y se pueda demostrar de que las poblaciones LGBT también podemos donar, porque muchos de nosotros, pues no, en algún momento no hemos manifestado situaciones serológicas o situaciones de infecciones de transmisión sexual. Muchas gracias. Vamos a retomar la pregunta que hicieron hace un rato para nuestra panelista Glee sobre los programas de salud mental que lleva CIMUF y cómo pueden participar de ellos. Hola, el internet estaba fallando un poquito. Bueno, Encuéntrate es un programa que nace hace ya un año. Bueno, es llevado por nuestro psicólogo Rodolfo Justine. Realmente, bueno, para participar es simple. Nos tienen que escribir, pueden escribirnos en nuestras redes sociales, CIMUF Panamá en Instagram, Facebook o Twitter. ¿Okay? Es un programa que, bueno, como ya dije, llevado por Rodolfo. Se trabaja de una manera diferente porque muchas veces las personas preguntan si la terapia es individual. Entonces acá es una terapia grupal guiada por un psicólogo. Eso es importante que la gente lo entienda y les invito a participar, a usar estas herramientas que estamos prestando a toda la población LGBT, que sé como parte de la población que lo necesitamos bastante porque desde nuestras casas pues somos sumamente discriminados y violentados. Así que bueno, nada, los invito, pueden escribirnos a nuestras redes sociales y aquí les esperamos. Definitivamente son programas muy importantes para que mejoremos nuestra capacidad y mejoremos nuestra salud interna y que después de ahí podemos también expresarla y distribuirla como querramos. Tenemos otra pregunta para Rodolfo. Me preguntan por acá, ¿las formas de discriminación han cambiado? Hay formas sutiles que las justifican actualmente. La gente hasta justifica la violencia con las personas LGBTIQ+. Entonces la pregunta es en esa vía, que si las formas de discriminación han cambiado o han permanecido como siempre lo han sido. Bueno, me gusta la pregunta porque, bueno, todo ha cambiado y como que todo es lo mismo. Al final del día la discriminación es discriminación y sí, las formas en cómo se expresan también cambian y creo que también entrábamos en lo que estaba en la pregunta que me habías hecho inicialmente, de tener como que comportarte, de actuar el rol, de tratar de pertenecer. Entonces las discriminaciones también, como pues mencionaba Juan, a través de las redes y a través de la pregunta que también hacías al principio, al inicio de la endodiscriminación,
pasa mucho eso y hay discriminaciones sutiles. Ahora hay como, estamos así como la nueva normalidad, como ahora hay como nuevas formas de tolerancia, nuevas formas para que tú tengas un espacio, nuevas formas de que tú te integres a tus trabajos, como que bueno tú, pero realmente no te quiero conocer, no, está bien que seas gay, pero bueno, no lo digas tanto, o bueno, eres lesbiana. Entonces es como que la gente en un contexto macro ha tolerado algunas cosas y algunas otras cosas no, porque las personas, digo, no sé, si yo soy tu amigo, yo te conozco a ti, conozco a tu pareja, conozco a tu hijo, cargaré a tu hija o voy a tu casa, como de tu comida, tú vienes a mi casa, pero estas nuevas formas de discriminar creo que van creando como esas cercas, ¿no? Como de, usted es así, esta es otra persona de este otro tipo. Yo creo que una de las formas más sutiles que hay de discriminación es la falsa idea de darnos la concepción de que tú perteneces, de que tienes algunos derechos, pero al final del día sigues luchando como con lo mismo. Entonces no hay una real pertenencia, no hay un real sentimiento de que tú formas parte. Hay como un espejismo de que hay más espacio, se lucha por más espacio, se pelea por más espacio, pero también hay estas cosas como los hogares siguen siendo como los lugares de resistencia más grandes. Son los lugares donde todavía hay como muchas paredes y muros que ayudar a flexibilizar. Entonces, la discriminación siempre produce lo mismo. La discriminación es una transacción invalidante, te invalida a ti como ser humano y toda cosa que te invalide como ser humano eventualmente va a producir sufrimiento, malestar o enfermedad. Y ese es el resumen de todo esto. Conciso y concesos. Muchas gracias por esa respuesta. Vamos con Juan Alonso. Preguntan por acá, ¿qué resultado hubo después de la denuncia de Bárbara con la Defensoría del Pueblo? Bueno, creo que en la parte de la Defensoría del Pueblo tenemos que entender cuáles son las funciones de la Defensoría del Pueblo y cuáles son sus limitantes hasta cierto punto. La Defensoría del Pueblo tiene en su creación o en su haber un componente muy fuerte en la parte educativa y en la parte de mediación entre las partes. Por ende, su construcción no te lleva a un proceso más allá de la reivindicación o la certeza del castigo, porque cuando estamos hablando de violación, estamos hablando de un delito, ¿no? Entonces hubo un abuso, hubo violencia, hubo una violación por parte de reclusos, custodios privados de libertad hacia una mujer trans dentro de una penitenciaría de varones. Empezando por ahí, se viola el respeto a la identidad del género de la compañera Bárbara, luego entonces el tema de la integridad sexual. Nuestra compañera elevó la denuncia a través de ellos y lo que tuvimos como resultado fue un acompañamiento constante para entrar en ese proceso de capacitación, de sensibilización. Sin embargo, el país sigue con esa deuda histórica de poder dar la certeza del castigo, no solamente a Bárbara, a muchas otras mujeres trans, a muchas mujeres lesbianas, a muchas mujeres cisgénero que en este momento en el país han sido víctimas de violación, muchas familias que han perdido sus hijas, sus hermanas, víctimas de femicidio. Fue un proceso más de mediación y de proceso educativo en estas instituciones para minimizar el tema de la violencia y a su vez crear ese vínculo entre las autoridades y la sociedad civil para evitar que en el futuro se repitieran cosas tan atroces como estas.
La verdad es que conocer estos casos que ocurren aquí, que tienen pues quizás otro tipo de manejo en los medios, es importante porque así mismo podemos visibilizar de que la discriminación existe, que es una realidad y que hay muchas personas que la cometen a diario y que la sufren mucho más veces en el día de lo que usted se imagina. Yo quisiera hacer un paréntesis antes de seguir a la siguiente pregunta, y es porque muchas veces nos dejamos llevar por las redes sociales y por estos movimientos antidiscriminatorios que han surgido en diferentes partes del mundo y los apoyamos y los defendemos y los compartimos, pero ¿qué estás haciendo tú para luchar contra la discriminación en tu país, con las personas que son tan vulnerables? Así que en base a eso, quiero que la pregunta vaya para Manuel Valdés. Y la pregunta es, ¿qué tipo de apoyo ha recibido el movimiento afrodescendientes por parte de las organizaciones afrotradicionales que tienen creencias religiosas conservadoras? Bueno, mira que hasta el momento, básicamente, bueno, pienso yo que hemos tenido un buen apoyo por el hecho de que hemos conseguido, pues, hacer como ese enganche con ciertas organizaciones. Incluso puedo mencionar que de hacer ese enganche en tan poco tiempo que tenemos, ya logramos hacer hasta un primer conversatorio, incluso con organizaciones afropanameñas que ya existían, donde pudimos tener la presencia de Urena Vez como directora de Senadat e incluso la presidenta, perdón, de la Red de Jóvenes Afropanameños de Panamá, donde tuvimos un conversatorio sobre el conocimiento de lo que es la historia afro, ¿no? Y básicamente allí esa es a lo que aspira por el momento el movimiento afrodiverso. Obviamente conocer nosotros nuestra historia, darla a conocer y asimismo, pues obviamente, pues luchar por los derechos humanos de todos y todas, utilizando estas plataformas que actualmente pues son el boom, o sea, las redes sociales es lo que se utiliza en este momento y estas plataformas nos sirven para llegar a mucha gente y básicamente yéndome o saliendo un poquito del tema, te lo puedo mencionar con lo que está haciendo World Pride Panamá este año. Este año hicimos nuestro Pride, este mes Pride, básicamente en las redes sociales y hemos tenido un alcance grandísimo. Y así esperamos llegar pues a mucha más gente, tanto en World Pride Panamá como en Afrodiverso, para que Afrodiverso siga creciendo. Muchas gracias. Recuerden que este diálogo llega gracias a ustedes, a World Pride Panama, CIMUF e IPDH, que son las plataformas de activismo con las cuales se mueve toda esta educación en el marco del World Pride Panamá. Tenemos otra pregunta por acá. Dicen, es para Rodolfo. Dice, en relación con el tema de los mitos y realidades, en estos días ha habido una polémica mediática sobre las mujeres transgénero a raíz de declaraciones de una escritora inglesa. La pregunta es, ¿qué diferencia existe entre una persona que elige el transvestismo y la transexualidad? Es decir, ¿se debe permitir el registro legal del cambio de género a una persona que simplemente se transviste, pero no es transgénero? O sea, que debe llevar a cabo el tratamiento de cambio de género. Esa es una pregunta bastante compleja, pero creo que se entendió bastante. Sí, es una pregunta bastante compleja y quedo intrigado de nuestro público que está como bien informado y nos hace estas preguntas como tan deliciosas. Bueno, yo soy psicólogo y voy a tratar de cocinarlo desde donde yo manejo información. Me parece que esta es una pregunta que tiene como muchos ángulos y que también tiene como muchos abordajes como jurídico y desde los derechos humanos y también desde la parte de identidad, ¿no? Yo pienso que definitivamente, de la forma en que está anunciada la pregunta, definitivamente que hay una cosa que podría ser llamada como transvestismo o que se puede llamar transvestismo y hay otra cosa que se puede llamar como transexualidad. Yo creo que en una hay una
Y este es el problema como con las definiciones son rígidas, son estáticas, a veces las podemos ampliar, las podemos cambiar, pero siempre van a remitir a la idea de algo fijo y como inmutable. Pero de la forma en que se está presentando esta idea, parece como que transvestimos algo que puede ser opcional, como que una persona puede como que hoy presentarse vestida de una manera y de repente puede el otro día estar presentado de otra manera, y que no necesariamente que la persona se vista con ropa o indumentaria del sexo opuesto quiera decir que se sienta identificado con él y que haya un sentido de identidad con el sexo opuesto. Y sería como interesante eso, porque como que tendrías que tener varias cédulas, ¿no? Como cédula hoy masculina, cédula hoy femenina, entonces como, ahí es como complicado. Y luego la parte como de la transexualidad, que es donde yo entiendo que hay como un tema identitario importante, que hay como una búsqueda de una construcción del género y donde la persona identifica pues como que hay una diferencia que tiene un sexo asignado o puede hasta un sexo como cromosómico determinado y la expresión de dónde se siente él o ella es otra. Entonces, estas personas creo que merecen también como nuestra atención y nuestro respeto y merecen como que también ellos y ellas sean consultados al respecto como de estas cosas, o sea, como también tienen que participar en este tipo de debate para que digan lo que piensan. Yo, desde mi profesión y desde donde yo observo que no necesariamente es la voz de otras personas, simplemente es lo que yo pienso de la pregunta. Yo no pienso que es lo mismo y yo pienso que también habría que ver si una persona que se transviste desearía cambiar su identidad y cambiar como su género, donde en una persona que es transgénero forma parte de sí, forma parte de su vida y es lo que estábamos viendo y es lo que he aprendido de, lo de mis pacientes y de lo que he escuchado de estos foros, que las poblaciones trans no están pudiendo salir a la calle en esta época, más cuando estaba el día de que se pueda salir por género, porque tu cédula no acompaña cómo tú te ves, entonces es como esa población y estas personas son las que necesitan poder cambiar su identidad y que necesitan poder tener un documento y toda una serie de derechos que los respalden para que puedan desarrollar sus vidas con plenitud y con felicidad, que es lo mínimo que podemos darle a las personas que forman parte de nuestra comunidad y del mundo. Muchas gracias, Rodolfo. Tenemos una pregunta para Glee y dice, ¿qué podemos hacer para superar el prejuicio y discriminación que acosan a la población LGBTIQ+? Bueno, mira, para superar los prejuicios, lo primero es educarnos, porque prejuiciosos somos todos. Y bueno, buscar, yo creo personalmente en que uno es educarse, buscar ayuda. Creo que esa es la clave, ¿no? Eh, me disculpes, ¿me repites nuevamente la pregunta? Claro. ¿Qué podemos hacer para superar el prejuicio y la discriminación que acosan a la población? Sí, bueno, definitivamente eso, educarnos y buscar ayuda. Puedes buscar ayuda en las distintas organizaciones, dependiendo pues de cómo tú te identifiques, con quién sientes que puede darte ese apoyo, investigar. También el apoyo psicológico es muy importante porque, ¿sabes? Esta discriminación nos afecta mucho emocionalmente y todo eso queda en la psiquis. Entonces, más allá de buscar un amigo que te dé un apoyo, que te dé un consejo, también buscar el apoyo psicológico. Sé que no es fácil porque obviamente no todos tenemos los mismos privilegios y pagar una cita psicológica es costosa, pero también hay organizaciones como nosotras en CIMUF que pues dan este apoyo y creo que es importante que la sociedad y la misma comunidad LGBT entienda, comprenda que ir a un psicólogo también es totalmente
normal como ir al cardiólogo, porque hay mucha gente que le da pena, que le da miedo, que le señalen, que le digan que está loquito, ¿sabes? Entonces, son esas dos cosas, buscar ayuda y educarse. Esas dos cosas creo que serían las dos herramientas que le puedo dar a la gente para superar estos prejuicios y discriminación. Muchas gracias, Glee. Definitivamente yo agregaría a eso entender la postura de, pues, de que somos personas diferentes una de otra, cada una con un nivel de desarrollo distinto, con una educación diferente, que viene de lugares diferentes, con descendencia diferente. Entonces, comenzar a esperar que esa comparación sea positiva de mi persona con las demás personas miembros de la sociedad, me parece que de ahí entonces estamos comenzando mal. Pero bueno, para más información y para ayuda y para sugerencias, comentarios, lo que usted necesite, recuerden que las redes sociales de World Pride Panamá, CMove e IPDH están abiertas para todas las personas que nos están viendo a través de este live. Pues lastimosamente hemos llegado a la parte final de este diálogo de mitos y realidades de la discriminación. Mi nombre es Joacín Villalobos, pero no quiero despedir sin antes también incluir al público para que mediante esta plataforma podamos tomarnos una foto que podamos compartir a través de todas nuestras redes sociales, tagueando @WorldPridePanamá, @CMove y @IPDH, para que quede como una constancia certificada de que vinimos a este diálogo, que nos educamos y que ya nadie, ni nunca, por ningún motivo, nos va a poder discriminar, ¿ok? Así que vamos a tomarnos la foto, mirando a cámara todos, allá en la casa también, desde el celular, screenshot. 3, 2, 1, yeah. Foto. Y allá en la casa también se toman la foto de la pantalla y recuerden taguearnos en las diferentes plataformas. Ha sido realmente un placer compartir con todas las personas, con Juan, Rodolfo, Manuel, Guy y Glee esta noche, y también con todos ustedes que nos acompañan en casa. Recuerden que mañana tenemos 2 conversatorios, el primero de pandemia, transfobia y difícil acceso a servicios esenciales para la población LGBTIQ+, y también, seguidito, incidencia política y experiencia en las reformas constitucionales, ya sabe. Así que para que participe, comente con sus vecinos, con su familia, con sus amigos, amigas y amigues, para que puedan acompañarnos mañana en este cierre y se puedan quedar con nosotros a través de todo el proceso educativo que vamos a tener el día de mañana. Muchas gracias a todos y a todas y a todes. Mi nombre es Joacín Villalobos y bueno, será hasta el próximo año. Chao.